Hace tiempo se ha venido discutiendo sobre el significado de este nuevo gobierno, sobre la base de plantear que en el mundo se está creando la condición cada vez más clara de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial que se ha venido organizando está en contradicción con el viejo orden mundial, entendiendo por viejo orden mundial toda la estructura política, cultural, ideológica, jurídica que se organizó después de la Segunda Guerra Mundial, que incluye diferentes organizaciones multilaterales, las Naciones Unidas, por ejemplo, todo lo que significan las fuerzas alrededor de Naciones Unidas, las políticas internacionales del imperialismo norteamericano principalmente, la posición de la Unión Europea, etcétera. Esa nueva concepción está en contradicción con esa vieja que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque durante el último año, principalmente, ha venido la pugna interimperialista entre tres imperialismos que están definiendo ese nuevo orden mundial, que es de donde nosotros queremos partir hoy. O sea, ahí los tenemos: Rusia, China y los Estados Unidos. Tres imperialismos que están compitiendo, están en una dura disputa, están en una lucha muy fuerte en todos los terrenos, el control del mundo. Y eso genera una serie de movimientos de correlación de fuerzas nuevas y diferentes, mezcladas con las actuales del viejo orden mundial. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que estos tres imperialismos son los que están en la disputa. Hay otras potencias imperialistas, por supuesto. Están, por ejemplo, los europeos, están los alemanes, los franceses, está el Reino Unido. Hay otras potencias regionales, como por ejemplo Turquía, Arabia Saudita, la India, etcétera. Pero aquí nos queremos concentrar en esos, es la clave de poder interpretar la situación del mundo de hoy. Hay otras interpretaciones sobre el asunto, claro. Por ejemplo, cuando se está diciendo que el aspecto principal de la situación mundial es la decadencia de los Estados Unidos. El imperialismo norteamericano está en decadencia, sí, está en decadencia. Está en decadencia desde hace tiempos, por lo menos desde hace 30 años. Pero sostener que el aspecto principal del debate hoy en día es la decadencia de los Estados Unidos es lo mismo a decir que si ese imperialismo decae, hay otras posiciones que están en ascenso. Entonces, si ustedes miran esa diapositiva, entonces resulta que los que están en ascenso, pues son los rusos y los chinos. Por lo tanto, desde ese enfoque yo puedo tener una posición más hacia una parte de esa disputa interimperialista. Nosotros partimos del hecho de que tanto Rusia como China y los Estados Unidos son tres imperialismos. Por eso estamos hablando de la disputa interimperialista a nivel mundial. ¿Cuál es el núcleo que dio lugar a esa disputa? ¿O de dónde surge ese elemento que lo pone sobre el terreno, sobre la lucha de clases, sobre la lucha política, sobre la situación geopolítica mundial? La guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania está definiendo todo esto. ¿Por qué? Porque resulta que es una guerra en Europa del Este. Pero si ustedes miran esa guerra, ¿qué es? Es la OTAN y es el imperialismo norteamericano con Rusia. Zelensky hace parte, por supuesto, y toda la camarilla fascista ucraniana hace parte de la posición del lado de la OTAN y del imperialismo norteamericano. Si ustedes observan esa lucha en Ucrania, todas las fuerzas europeas se pusieron en tensión durante el tiempo que lleva la guerra a favor de las posiciones de Zelensky, movilizando a la OTAN, movilizándola en el terreno militar, en el terreno financiero, en el terreno cultural, movilizando a los migrantes ucranianos, usándolos en todos los países de Europa, y eso ha creado una situación muy grave en Europa. Eso ha creado una situación que, si usted lo mira desde el otro lado, es decir, desde Rusia y de China,
Entonces, ese debate en Ucrania es lo que está, es el punto nodal que ha planteado esa nueva situación o esas nuevas condiciones para plantearse el nuevo orden mundial. A eso yo lo ligo con el otro aspecto. ¿El otro aspecto cuál es? El genocidio en Gaza. Si nosotros vemos eso, entonces el genocidio en Gaza significa no solamente la importancia de la resistencia palestina, sino el significado del Estado sionista fascista de Israel al lado de toda esta línea de la que estoy hablando, del imperialismo norteamericano, al lado de la OTAN, al lado de los supremacistas blancos, etcétera. Y entonces se va creando una condición política mundial muy conflictiva, muy explosiva, hablando de esos dos elementos. Pero el principal de eso para definir la situación es la guerra de Ucrania. Entonces, yo quiero meter aquí un mapa. Este mapa es sobre el Gran Israel. ¿Por qué quiero meter este mapa aquí? Observemos ese mapa. Resulta que viene el genocidio en Gaza, 60.000 muertos, más de 100.000 heridos, la destrucción de la infraestructura de Gaza, pues. Pero, si ustedes observan la situación mundial actual, respecto a lo que significa el gobierno de Donald Trump ahorita, pues el ganador de la situación es Benjamin Netanyahu. Es el ganador de la situación. ¿Y por qué es el ganador? Porque resulta que ¿qué hizo Trump hace 8 días, por ejemplo? Sale de la UNRWA. Estados Unidos sale de la UNRWA. Al salir de la UNRWA, entonces todo lo que tiene que ver con el apoyo a más de 5 millones de palestinos quedan sin posibilidades de esa ayuda. Eso es un punto a favor de Netanyahu. En segundo lugar, Estados Unidos sale del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es otro punto que favorece a Netanyahu, que favorece a esa línea fascista en ese lado del mundo. Y esos dos elementos lo que hacen es fortalecer la posición de Netanyahu. Fíjese que hace un año la Comisión Internacional Jurídica dio la orden de detención de Netanyahu, pero eso ya no se cumple. Netanyahu estuvo hace 15 días en los Estados Unidos, o hace 8 días se habló con Trump, etcétera. Está cambiando la situación mundial. Entonces, este mapa que ustedes ven ahí, ese es el deseo, ese es el sueño y esa es la iniciativa estratégica desde el punto de vista de Israel. Si ustedes ven el mapa, entonces Israel, ¿qué necesita? Necesita Siria, ya invadió más allá de los altos del Golán, o sea, tiene el sur de Siria. Está en la mira del control de una parte de Irak. Y hacia abajo, ustedes tienen una parte de Arabia Saudita y de Egipto. Eso es muy clave en el terreno geoestratégico, que ustedes miren ese mapa y lo tengan en cuenta para las movidas de Netanyahu y de Donald Trump en la región. ¿Va a haber guerra? Ahorita hay una tregua, ustedes saben, entre Israel y la resistencia palestina, o como dice la prensa, entre Israel y Hamas. Pero en realidad, además de eso, está todo el plan que pone Trump de convertir a Gaza en una especie de riviera tipo francés en las playas de Gaza, pero si ustedes analizan esas situaciones como una imposibilidad de que ese plan se cumpla. Eso es 90% imposible de que se cumpla. Sacar a 2 millones de palestinos y mandarlos a una serie de países en África, como por ejemplo a Marruecos, a 4.000 kilómetros de distancia, eso no tiene ningún sentido práctico, porque eso es como un blofeo de Donald Trump frente a otros intereses que se están moviendo en la región. Esos intereses que se están moviendo en la región tienen que ver con el mapa que ustedes están viendo. Cómo Donald Trump favorece al régimen de Israel para que Israel asuma ciertas posiciones
respecto a los países que tienen que ver con lo que ellos llaman el Gran Israel. Entonces eso es un elemento sobre el cual es necesario tener muy en cuenta. Pero al mismo tiempo, en Siria hay una situación bastante complicada. Ahí está el mapa de cómo están los enfrentamientos. Este mapa es del periodo antecitos de que los yihadistas se tomaran Damasco, de que controlen hoy Siria. En realidad Siria como país no existe. En realidad Siria está distribuido más o menos en el orden que están en el mapa. O sea, por una parte la oposición siria dirigida por el HTS, que es el centro de Siria. Por el otro lado están los poderes del anterior gobierno sirio, que ustedes ven ahí con unas rayitas. Están las fuerzas kurdas, que están en la parte de color moradito. Están los rebeldes sirios respaldados por Turquía, que es la parte amarilla, y disputa entre rebeldes sirios respaldados por Turquía y fuerzas kurdas ahí en ese punto más oscuro. Esa es la situación. Hoy hay unos combates muy duros entre esas fuerzas yihadistas pro Turquía, el ejército de Turquía y los ejércitos revolucionarios de Rojava. Hay unos combates muy duros. Y en ese sentido, nosotros que hemos defendido el movimiento de liberación kurdo, que hemos defendido la revolución de las mujeres, que hemos defendido la lucha por el desarrollo de Rojava, tenemos que mantener una posición positiva al lado de las masas kurdas, al lado del movimiento revolucionario kurdo, porque la cuestión se está poniendo muy, pero muy difícil. Turquía quiere es el control de todo el norte, esa parte, alargar la parte amarilla que ustedes ven al norte de Siria. Eso es lo que quiere Turquía. Pero hay un problema ahí, que al sur de Estados Unidos están las bases, al sur de Siria están las bases de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos e Israel están apoyando a los kurdos en la lucha contra los turcos. Y esa lucha que se está dando ahí en el terreno político y militar tiene que definir posteriormente cómo quedaría Kurdistán sirio, pues, o mejor dicho, Rojava, cómo quedaría en medio de la repartición que están haciendo de Siria, repartición geopolítica que tiene que ver con el mapa anterior de la parte que correspondería al Gran Israel, porque el otro lado del asunto, entonces tendríamos la Gran Turquía. Voy a usar este mapa para mirar aquí Turquía, aquí está arriba, vea Turquía, es porque Erdogan, ¿qué quiere? Erdogan quiere esta parte, o sea, donde está Siria del norte, pero quiere toda esta parte de la antigua Unión Soviética, el Asia Central. Todo esto lo quiere Turquía, porque ellos dicen que históricamente esa es la región que correspondía a lo que se llamaba el Imperio Otomano. Pero Turquía quiere todo el mar Egeo aquí, todo el mar Egeo que es este aquí, con unas islas, incluyendo a Chipre, que es donde hoy está una situación muy grave, que es posible que Turquía invada Chipre. Es muy posible. Entonces Turquía quiere todo esto así, todo esto por aquí. Eso es lo que quiere Turquía, la gran Turquía. Entonces Turquía se enfrenta a Israel con el plan de Israel, de la gran Israel. Y Turquía se enfrenta así con Estados Unidos, que está apoyando a Israel. Pero a su vez Estados Unidos está apoyando a los kurdos contra los turcos. Esa situación se va a resolver en la medida en que Donald Trump logre un acuerdo con todo este ambiente político-militar acá. Aquí tenemos a Irán. Y entonces, ¿qué pasa con Irán? Recuerden ustedes que Irán iba a ser, el plan principal es que Estados Unidos e Israel iban a invadir Irán, tal, etcétera, pero hoy no es así. ¿Qué dice Elon Musk, que es la cabeza visible del gobierno de Trump en el terreno estratégico? Dice, el punto principal hoy con Irán es negociar con Irán. Eso es lo que van a hacer, negociar con Irán. Si Irán negocia con Estados Unidos, ¿qué negocia? Primero negocia la energía nuclear. Estados Unidos va a volver a debatir con Irán todo lo que tiene que ver con energía nuclear, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que Irán tenga o no tenga bomba atómica. Ese es un punto clave aquí.
entre Estados Unidos e Irán. Y por eso Netanyahu no se movería contra Irán, porque Trump le da toda la discusión de la región a Israel para que no enfrente a Irán. Los Estados Unidos negocia el problema de las armas nucleares y otros puntos políticos, como por ejemplo aperturas económicas y políticas en Irán, que es lo que parece que está sucediendo. Entonces cambia esa correlación de fuerzas respecto a Irán. O sea, si en el gobierno anterior de Biden y demás, Irán era el blanco a atacar desde el punto de vista militar, ese no es el punto en estos momentos. El punto en estos momentos es la negociación y el otro elemento que vamos a ver más adelante, que es la lucha en el terreno de guerras, pero guerras comerciales. Aquí tenemos a Arabia Saudita y entonces, como ustedes bien saben, los chinos están empujando la alianza de Arabia Saudita con Irán. Y si eso se logra, entonces viene otra forma del control de esta región. Aquí abajo está Yemen, Ansarolá, que es el movimiento revolucionario que ha apoyado al movimiento revolucionario y la resistencia palestina. Este Ansarolá está todavía en la acción contra las fuerzas de Israel y es muy probable, una de dos, o que Irán le pida a los yemenitas que negocien, o Estados Unidos golpea militarmente a Yemen. Pero hay que mirar todo eso. Aquí entonces tenemos que ver la gran Israel, la gran Turquía, o lo que llaman la neo-otomanización de Turquía, o sea, en cierta forma volver a lo que era el Imperio Otomano, pero no tanto con las fronteras, sino también con su concepción ideológico-política y cultural. Entonces, eso es un aspecto de toda esta situación que se está presentando en esta región. Pero ¿por qué el mapa de África? Porque toda esta parte amarillita, como ustedes saben, eran países controlados por el imperialismo francés. Todos esos países sacaron a Francia. Bueno, sacaron a Francia y ¿qué pasó? Pues que están los rusos y los chinos. Entonces, los chinos están haciendo unas inversiones inmensas en todos estos países, carreteras, universidades, escuelas, puertos, aeropuertos, etcétera. Porque la forma como los chinos tienen para llegar a los países es por ese camino. Mientras que los rusos están usando, por un lado, a las fuerzas del grupo Wagner y por el otro lado están apoyando militarmente a todos estos países, incluyendo el Congo, en las luchas contra los imperialistas europeos, principalmente los franceses. Pero hay un elemento que la gente no tiene en cuenta, que nosotros sí debemos hacerlo, es que Turquía está ingresando a África. Hay un tema que están tratando que llaman la diplomacia de los drones. Turquía es uno de los países que tiene una producción de drones muy importante. Y esos drones Turquía los está vendiendo a todos estos países en África. Y entonces la diplomacia de los drones significa que Turquía quiere ingresar también a la disputa de África. Y aquí esta parte que está en azulito, que es el cuerno de África donde está Somalia, es que ahí está. Aquí está Djibouti, que es una base militar china. Y resulta que aquí están los turcos y están los rusos en Somalia. Así que tengamos en cuenta eso, la movida de la disputa en África por sus recursos y demás es una cuestión demasiado importante. Cuando se inventó Trump, que iba a trasladar desde aquí a los palestinos hasta el Cuerno de África, 4.000 kilómetros de distancia, ¿a cambio de qué? A cambio de que en esta parte domine Israel y los Estados Unidos y no Turquía. Entonces hay una disputa acá. Cuando Trump le dice a Marruecos, que está por aquí, le dice, ustedes reciban un montón de palestinos, ¿a cambio de qué? Entonces Trump le dice,
Pues que Marruecos coja todo el Sahara Occidental, o sea, el saharaui, y convertir el saharaui en región oficial de Marruecos. Esa es la propuesta de Trump. Pero una cosa es la propuesta de Trump, otra cosa que Marruecos no se le ha querido mover en ese sentido, porque el pueblo saharaui no se va a quedar mirando toda la movida que hay con ellos en esta nueva correlación de fuerzas producto del nuevo orden mundial. Entonces, todo eso tiene que ver con los enredos en torno a ese sitio que ya mostré. Pero hay un punto sobre el cual hay que estar atentos, aunque no va a ser el punto principal ahora, y es el poder nuclear en el mundo. Aquí muestro esta gráfica, que es lo importante tener en cuenta ahí. ¿Quién es el país más importante desde el punto de vista nuclear en el mundo? Respuesta, Rusia, mire. 5,000 y pico de bombas nucleares. Segundo lugar, Estados Unidos. Tercer lugar, China. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Claro, si ustedes miran el lado de la propaganda de Occidente o de los Estados Unidos, obviamente a Estados Unidos le suman un montón de supuestas bombas atómicas que no tiene para demostrar que Rusia no está en capacidad nuclear, y resulta que es la principal potencia mundial nuclear. Y eso es lo que hace que se persuadan situaciones en Ucrania. Y eso es una de las situaciones para mirar toda la cuestión militar en Europa. Ahora, en esta lista, ustedes miran Israel, dice 90 bombas. Jimmy Carter, que fue el que verdaderamente investigó el programa nuclear en Israel, dijo, Israel tiene 300 bombas nucleares, 300, no 90. Pero una cosa es que en un mapa de estos, en un gráfico de estos se diga que son 90, porque es una manera de esconder la potencia nuclear de Israel frente al resto. Y otra cosa muy distinta es que se diga en un gráfico que son 300 bombas. 300 bombas nucleares quedarían aquí al lado por ejemplo, de China. Entonces eso es muy complicado, eso ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta, porque Israel, con esa potencia nuclear que tiene, persuade la región. Pero al mismo tiempo Israel sabe quién es Rusia y la fuerza nuclear de Rusia. Entonces no es tan fácil. Si ustedes miran este gráfico, no es tan fácil la discusión de lo que normalmente nosotros hablábamos de la tendencia a la guerra mundial, que es un criterio que hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero la tendencia a la guerra mundial solamente puede ser nuclear, no puede ser de otra forma. Y entonces, si vemos cómo está la correlación de fuerzas a nivel mundial, el nuevo orden mundial que se está montando, de esa relación interimperialista Rusia, China y Estados Unidos, si ustedes lo miran desde el punto de vista del poder nuclear, se darán cuenta que la cuestión no es tan sencilla y que por ahí no va a ser el asunto con Donald Trump. Donald Trump no se le va a medir a eso, los chinos tampoco y Rusia tampoco. ¿Por qué? Porque a Donald Trump le interesa es la guerra comercial. Pero entremos un poquito a esta parte de la lucha de clases en Estados Unidos, que me parece que es el problema que nos toca muchas cosas entre nosotros. Hay dos programas en los Estados Unidos que se han enfrentado en el seno de las clases dominantes. Uno que estamos llamando aquí globalista, o sea, usted está en el cerebro uno, donde está George Soros, donde está Biden, donde está la OTAN, donde está Wall Street, donde está Clinton, está Open Society, etcétera, está el foro de Davos y demás. Esa es una línea. La línea que se le opone es la línea de Donald Trump, la línea de la gente de la Agenda 2025. A este lado tenemos la Agenda 2030. Esos son los dos programas, los dos sectores de las clases dominantes en los Estados Unidos, pero que tienen mucha repercusión en el mundo. Pero si ustedes notan, lo que está en crisis hoy es el modelo, para llamarlo así, o el programa de los globalistas imperialistas,
Ese de George Soros, ese es el que está en crisis. ¿Cuál es el que está en ascenso? El que aquí estamos llamando soberanistas, que ese es el de Donald Trump. El soberanista o el proteccionista, como ustedes quieran llamarlo, pero ese programa, que es un programa fascista, se enfrenta a este programa que aparecía como un programa democrático, que tampoco lo es, porque aquí vienen todos los crímenes que se cometieron en el mundo y mirando lo último pues que ha sucedido, que es la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza. Pero si ustedes miran cada puntico de los que están ahí, se dan cuenta cómo son los puntos sobre los cuales hay que girar. BlackRock, una de las principales empresas mundiales de control del mundo en todos los aspectos de la economía. Hay una crisis muy grande respecto a lo que significa BlackRock hoy. Está por este lado toda la línea de Donald Trump, de Elon Musk, respecto, por ejemplo, al petróleo, al gas y todo lo que significa esa línea. Porque esa es la diferencia. Aquí tenemos la agenda verde, aquí tenemos el petróleo, aquí tenemos lo que desde el punto de vista como de propaganda llama lo woke. Ahí está toda la discusión de las diversidades y a este lado está toda la discusión de las expresiones tradicionales patriarcales del lado de Donald Trump desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista ideológico. Entonces, la crisis multidimensional toca, por un lado, estos dos lados, estos dos programas. El 2 es el que triunfó, el 1 es el que está en derrota. En Europa, ¿cómo está hoy? En Europa está en una situación muy grave porque es la línea de George Soros. Mientras que la línea de Donald Trump es la de Hungría, es la de Polonia, es en parte la de España con el partido Vox. Y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y una cuestión que aparece aquí alrededor de esto, que es el fascismo. Eso que hemos hablado, el proceso de fascistización, creo que es muy claro. Me parece que hay que tenerlo muy en cuenta como uno de los principios del fascismo, por ejemplo, en Europa. El ascenso del fascismo en Europa. El ascenso del fascismo en Europa tiene dos elementos. De un lado, toda esa generación proveniente de los que fueron los grandes dirigentes del periodo nazi. Hoy en día son los nietos, bisnietos que están en puestos gubernamentales en varios países de Europa o que dirigen ONGs o dirigen partidos. El ascenso del fascismo desde el punto de vista de lo que fueron los nazis en el 70, en el 30, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un ejemplo, en diciembre del año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas, que tenía una tradición de sacar una resolución donde se condenaba al nazismo y se exigía que los estados que hacen parte de Naciones Unidas apoyaran la lucha contra el nazismo y no le rindieran homenaje al nazismo, resulta que 94 países votaron en contra de la resolución, o para decirlo de otra manera, 94 países en Naciones Unidas el año pasado dijeron, no nos interesa criticar el nazismo. Eso fue lo que pasó en la Asamblea de Naciones Unidas. Ahora entendamos lo que significa eso. Ahora resulta que la concepción histórica que se está votando sobre cómo fue la Segunda Guerra Mundial, cómo fue la participación de la Unión Soviética, quién era Stalin, ahora resulta que tiene la versión nazi, la versión fascista sobre esos temas, porque esa fuerza está logrando el control de las diferentes organizaciones multilaterales de partidos, de movimientos sociales y estados en Europa. Esas cuestiones tienen que ver con el punto 2, o sea, toda la línea estratégica de Donald Trump. Aquí en esta gráfica está en el centro Pentágono, Fuerzas Armadas e Inteligencia. Aquí yo quiero meter lo de USAID. USAID fue una organización que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía como objetivo impulsar o lo que llaman ayudas a favor de los Estados Unidos. Todos los debates que se han dado hasta ahora que ustedes conocen es el recorte de ayudas, la orden de acabar con USAID. Eso es verdad. Pero resulta que USAID está vinculada a la CIA, que también es verdad. Pero resulta que además de eso,
La orden de Trump es limpiar las agencias de inteligencia, limpiar CIA, limpiar FBI, limpiar la Agencia Nacional de Seguridad. Son 16 agencias de inteligencia en los Estados Unidos. El debate tiene que ver con eso. O sea, USAID es como el punto de la superficie donde todo el mundo mira, pues USAID porque es el que pone los apoyos a diferentes cosas. Pero el fondo es cómo quedan los servicios de inteligencia. Por eso Trump está limpiando todos los servicios de inteligencia que golpearon la línea de él desde hace 10 años. Va a limpiar todo eso. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, lo que está detrás de la USAID en esta discusión. Y lo mismo del Pentágono y las Fuerzas Armadas, porque Trump no va a aceptar ninguna posición favorable a esto que aquí llamamos el cerebro número 1, ninguna posición de ese lado, sino todo lo que tiene que ver con el lado 2. Y eso va a repercutir en el mundo, porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a tener una reorganización, los servicios de inteligencia y el Pentágono. Otro ejemplo, La Voz de América. La Voz de América era una emisora al servicio del imperialismo norteamericano que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía como objetivo impedir la influencia de los nazis en América Latina. Para eso era La Voz de América, para tirar línea a favor de la CIA, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasó? Que Trump ordenó acabar con La Voz de América. Pero La Voz de América no la acaban, como están diciendo, pues porque no tiene audiencia, cosa que es verdad, esa vaina ya no tiene audiencia. Pero resulta que el punto con La Voz de América es que sirvió de núcleo en el periodo del primer Trump. Recuerden ustedes la campaña que se hizo, que Rusia fue la que se metió en la campaña a favor de Trump en los Estados Unidos. Pues bueno, fue La Voz de América el núcleo de esa propaganda de George Soros. Entonces ahora Trump, ¿qué hace? Desmontar todos esos elementos de propaganda que le sirvieron a esta línea de George Soros, de Joe Biden, de la Harris, de los Clinton, de los Obama, de toda esa cuestión. Esa es una lucha muy profunda. Esa lucha hay que tenerla muy en cuenta, porque esa está definiendo situaciones, eso que se llama, lo que decimos, es el problema del nuevo orden mundial. Pero estamos hablando de la lucha de clases en Estados Unidos, cómo se está enfrentando. Ahora nos falta mirar la lucha de los pueblos de Estados Unidos. Esa lucha de los pueblos la vamos a mirar más adelante, de cómo está la respuesta de las masas populares en Estados Unidos frente a lo que está pasando en el día de hoy. Ahora me paso a este mapa. Aquí decimos hacer grande Estados Unidos otra vez, que es la consigna de Donald Trump. Este mapa fue elaborado, por eso quiero que lo tengan en cuenta, en 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Que el autor de ese mapa, que está por ahí, que es un seudónimo, realmente nadie sabe quién elaboró este mapa, ustedes pueden ver la parte gris. La parte gris es el programa actual de Trump, vea. Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, hasta Panamá. Eso es lo que el mapa llama frontera de los Estados Unidos de América, desde Groenlandia hasta Panamá. Entonces, todos los debates actuales que está dando Trump y su gente, pues no son nuevos. No vamos a devolvernos por allá hasta 1800 y pico, donde presidentes de los Estados Unidos querían comprar a Groenlandia, etcétera, sino solamente mirar a partir de este mapa esa situación. Lo que quiero mostrar aquí es que se den cuenta que según el que hizo el mapa después de la Segunda Guerra, consideraba que la frontera de Colombia con Panamá, ahí comenzaba Estados Unidos de América, según la versión de este mapa. Pero según la versión de este mapa, también dice que todo lo que era Sudamérica lo llama los Estados Unidos de Sudamérica, porque consideraba el autor de esa línea geopolítica que Sudamérica no podía ser un montón de países sueltos, independientes y demás, sino que tenía que ser una federación, unos Estados Unidos de Sudamérica, que pudieran estar controlados estratégicamente por la parte gris, o sea, por los Estados Unidos. Cuando se discute hoy que Canadá
puede o no puede ser el estado número 51. Eso es viejo. Resulta que en la década de los 90, los mismos canadienses, unos académicos, hicieron una propuesta de un nuevo orden anglosajón. ¿Cuál era el nuevo orden anglosajón? Decían, solamente el mundo puede funcionar si hacemos una unidad Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Ese es el mundo anglosajón. Hicieron los análisis geográficos de mapas demográficos y de recursos. Todo eso ya lo han hecho, miles de análisis al respecto. En Canadá hicieron todo eso para proponer lo que ahora de otra manera Trump está metiendo en su concepción. Quiero decir con esto que hay gente en Canadá, dentro de las clases dominantes, que sabía perfectamente que lo que está pasando hoy iba a suceder. Es decir, que Trump lo pone de que Canadá se convierta en el estado número 51. Eso ya se venía a ver desde ciertos enfoques geopolíticos a favor del mundo anglosajón, que puesto de otra manera, como vamos a ver más adelante, el mundo anglosajón en el concepto de Trump quiere decir la supremacía blanca. Y ojo con ese punto, porque la vaina se va a poner muy complicada en otros aspectos de la lucha cultural e ideológica. Pero aquí en este mapa lo que me interesa es eso. Resulta bueno, no pude conseguir el mapa y le voy a dar el nombre de una persona que hizo un montón de mapas que se llama Robert Kaplan. Con K, Kaplan con K. Este señor era un periodista, un explorador y un analista geopolítico. Él en la década de los 80 desarrolló un montón de mapas de geopolítica en la proyección de lo que según él debería ser el espacio vital de los Estados Unidos. Entonces, como no tengo el mapa, voy a usar este que tengo aquí y simplemente les digo, para Kaplan, Estados Unidos comienza en Groenlandia, sigue en Canadá, sigue en Estados Unidos, sigue todo México, Centroamérica, hasta Colombia. Según Kaplan, la frontera de Colombia con Perú, o mejor dicho, hasta la Amazonía, hasta ahí llega el espacio vital de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros discutimos hoy el papel estratégico de Colombia, tenemos que mirarlo todo eso, porque está jugando, aunque no parece, Colombia está jugando un papel estratégico en toda esta movida del nuevo orden mundial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Kaplan simplemente decía eso, decía todo esto y Colombia, pero ¿por qué Colombia? Porque Colombia tiene una cosa que no tienen los demás que se llama Colombia es bioceánica, o sea, tiene la parte norte hacia el Océano Atlántico y hacia el Pacífico, la otra parte de su visión geoestratégica. La ubicación de Colombia significa, pero al mismo tiempo las dos costas. Eso no lo tiene nadie. Ese es un problema esencialísimo para los imperialistas. Aparentemente parece que no es así porque uno dice, no, pues Colombia, ¿qué tiene que ver con la estrategia? No tiene que ver nada. Eso es lo que uno dice mirando aquí la aldea. Pero si miramos aquí todo esto y lo que Kaplan propone y hasta dónde está llegando el avance de Trump, entonces hay que mirar a Colombia y tengamos en cuenta eso en los debates actuales de las deportaciones, de los aranceles, toda esa posición de Trump, la relación de Colombia con Venezuela, el problema de Colombia con Panamá, de Colombia con Haití, todo eso. En este mapa, fíjate que todo lo que es el Caribe está en gris, o sea, que ese es el otro punto. Todo el Caribe aparece de Estados Unidos, porque el mar Caribe es muy estratégico para los imperialistas. La doctrina Monroe, que decía, América para los americanos, pero el mar Caribe en concreto no puede ser controlado por ningún imperialismo o por ninguna potencia, solamente por Estados Unidos. Eso es la doctrina Monroe. Y según este mapa, pues el autor del mapa en el 1946 consideraba que la parte caribeña, América Latina caribeña, pues todas las islas, incluyendo Cuba, todo eso es Estados Unidos. Entonces,
pongámosle atención a todo esto. Yo con esto quiero decir que no hay que decir Trump es un loco pendejo que no sabe lo que dice, porque por ahí no es. Puede ser que el año entrante o menos ustedes resulten escuchando en televisión que Canadá es el nuevo estado de los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Eso es el debate, esa es la pugna, esa es la disputa del no orden mundial. Y por eso quiero marcar lo de Kaplan. Ojalá algún día consigamos el mapa, y si alguno de ustedes logra conseguir los mapas de Robert Kaplan, chéverísimo, para mirar la versión de él sobre estas cuestiones estratégicas. Y entonces, esta es Canadá. Y esto es lo que quiere Trump. Esto es lo que quiere esa línea del imperialismo norteamericano. Y claro, las clases dominantes canadienses que están con Donald Trump. Esto es lo que quieren de Canadá, mire. Quieren la bauxita, quieren el mineral de hierro, el níquel, el zinc, el cobre, el oro, el plomo, quieren el potasio, los diamantes, la plata. Riqueza es lo que hay en Canadá, uno de los países de extensiones más grandes del mundo, pero con una población muy pequeña, que eso en términos estratégicos también lo tienen en cuenta los imperialistas norteamericanos, porque Estados Unidos tiene 330 millones, mientras que Canadá llega apenas por ahí a 30 millones. Entonces, y tiene una extensión como de 9 millones, entonces hay que tener muy en cuenta todo eso. Esto que está aquí en este mapa, eso es el fondo, desde el punto de vista de recursos, lo que querría Donald Trump y su gente para convertir a Canadá en como dicen ellos, en el Estado Nuevo 51. Claro, ya no hay fronteras, sería el mismo país, entonces no hay aranceles y entonces puede de un lado al otro transitar las mercancías y demás. Y de aquí pasan a Groenlandia. Pero hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que se puede ver un día de estos en otro mapa, es que si yo sigo subiendo, hasta por aquí está el Ártico. Y entonces ahí nos encontramos con los rusos que están por aquí, y resulta que los rusos controlan gran parte del Ártico. Si el imperialismo norteamericano coge Canadá y la Antártida, tiene toda la posibilidad de controlar el Ártico. Y por lo tanto, cerrarle el paso a los rusos, que tendrían la posibilidad, como lo que están haciendo ahora, de trabajar todo esto con submarinos y bajar en unas posibilidades militares hacia Canadá y hacia los Estados Unidos. Entonces el Ártico que está aquí es, digamos, puesto en otros términos, muy estratégico en este debate sobre cómo es que Estados Unidos está planteando todo eso de ser muy grande. Y aquí está el otro punto. El Golfo de México se denominará Golfo de América. Ustedes ya saben que Google hizo eso, Apple también, etcétera. Lo clave del asunto es la riqueza petrolera en todo esto en la parte de Estados Unidos y en todo esto en la parte mexicana. La riqueza petrolera del Golfo es tremenda, es inmensa. Entonces es importante que tengamos en cuenta los estados de Estados Unidos que están en la parte del Golfo y los estados de México, de Estados Unidos de México, que están en el Golfo. Porque al fin y al cabo, estos estados y estos de aquí son los que al final del debate van a tener que plantearse toda una crisis que incluye crisis migratoria y debate sobre el problema de a quién le corresponden los recursos del Golfo, que va a ser muy dura esa pelea con México, muy, pero muy dura. Es que es viejísima la discusión de si el Golfo de México debería llamarse Golfo de América. Eso tampoco es un original de Donald Trump. Eso también ya lo habían planteado otros analistas y otros presidentes como 40 años hace, que querían decir, porque decir que este es el Golfo de América, ustedes ven aquí esta islita que se llama Cuba. Y entonces, si esto es el Golfo de Estados Unidos, entonces yo puedo tener la tropa del ejército de Estados Unidos aquí y aquí en la Florida, y entonces yo rodeo a Cuba. Entonces eso es otra cosa que hay que tener en cuenta en ese debate estratégico del control del Mar Caribe, que hay que tener muy en cuenta en toda esta discusión
sobre lo que significa el Golfo de México y el otro, que es el Canal de Panamá. Bueno, desafortunadamente el presidente de Canadá negoció muy feo con Marco Rubio la situación del canal de Panamá, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay un puerto que se llama Balboa, aquí hay otro puerto que se llama Colón. Esos puertos están concesionados a Hong Kong. Eso es lo único que tienen los chinos de Hong Kong en el canal de Panamá. El resto del canal está bajo la administración de los panameños. Pero el punto ni siquiera es ese. El punto es, en el mapa ese que ya mostramos, que hasta aquí llegaría, o sea, hasta aquí, hasta donde está Colombia, llegarían los límites de los Estados Unidos de América. Luego, entonces, desde ese enfoque, el canal de Panamá le corresponde a los Estados Unidos y no a los panameños. Entonces, ¿qué fue lo que negoció el gobierno panameño con Marco Rubio? Primero, establecer una base militar en Panamá. Y eso es muy, pero muy complicado para el Mar Caribe y para Colombia. Segundo, que los barcos militares y los submarinos gringos no paguen aranceles, que era uno de los puntos sobre los cuales se estaba discutiendo el asunto. Tercero, hay una discusión sobre el tapón del Darién, que ustedes saben que es el problema de la migración. Y entonces, el presidente, desde el año pasado, había el presidente de Panamá, que iba a montar un muro en el tapón del Darién para que no pasen los migrantes hacia Panamá. Eso se convirtió en una valla que ya la están construyendo y ese es el otro acuerdo entre Marco Rubio y el presidente de Panamá para bloquear el tapón del Darién y más o menos decir, eso es un problema colombiano, a mí no me metan en eso. Ese fue el otro punto sobre el cual llegaron acuerdos el gobierno de Panamá con Marco Rubio. Y el otro punto al que llegaron acuerdos fue uno más estratégico y es buscar la forma de que la administración del canal pase a manos de los Estados Unidos en 10 años. Tengan en cuenta eso. Eso es lo que el gobierno de Panamá negoció con Marco Rubio, que es simplemente una vulgaridad. Por eso hay tanta lucha de las masas populares de Panamá y por eso tenemos que apoyar las luchas del pueblo panameño por mantener la independencia del canal, la soberanía sobre el canal, menos la soberanía sobre su país, pero en especial que la discusión está centrada es en lo que significa el canal de Panamá. Pero el canal de Panamá está vinculado a otras cosas que tenemos que tener en cuenta, que son las pugnas por los puertos, que ese es el otro punto. O sea, abajo aquí tenemos el puerto de Chancay en Perú. Ese puerto está relacionado directamente con Shanghái porque resulta que es un acuerdo con los chinos, pero si ustedes ya tienen noticias de Colombia, saben muy bien que la semana pasada el gobierno de Gustavo Petro llegó a un acuerdo con la empresa COSCO de China, la empresa naviera, para abrir una ruta marítima desde el puerto de Buenaventura hasta Shanghái, dentro de los acuerdos de Colombia de la iniciativa de la Ruta y la Seda. Por lo tanto, se formaría un triángulo: Shanghái, Buenaventura, Chancay en Perú, un triángulo de importación-exportación de mercancías que va a crear una situación económica política digamos que importante para Colombia, pero que a su vez pone en contradicción a Chile, porque en Chile se estaba construyendo un puerto, los chinos dejaron de construirlo, y entonces ahora los chilenos van a tener que enfrentar la discusión de si llegan a acuerdo con el puerto de Chancay en el Perú, o los chilenos montan su propio puerto, y entonces ahí viene todo un debate sobre el control de los puertos por el Pacífico. Estamos hablando de la influencia china por el Pacífico, más toda la influencia china en infraestructura en Colombia, precisamente en esta región de Urabá, etcétera. Entonces, el canal de Panamá para Donald Trump es un problema alrededor de todo lo que estoy diciendo, porque los chinos se le están adelantando en el control de puertos y en la construcción de canales
que a su vez van a golpear con una autopista que van a construir desde Perú por allá hasta el Brasil, donde el río Paraná, que es la hidrovía principal para las mercancías argentinas, van a tener unos problemas muy, pero muy graves si esa autopista que tiene que ver con el puesto de Chancay se logra. Entonces, ustedes tienen que mirar todo ese contexto de lo que significa toda esa lucha de lo que hemos titulado ahí de hacer de Estados Unidos más grandes, todo ese montón de cosas, vista desde América Latina, ¿no? O sea, estamos hablando de un montón de cosas, ya hablamos algo de afuera, pero digamos, en el caso de la región hay que tener muchas cosas de esas listas, cambios económicos e impuestos de aranceles. Ese punto con la política migratoria es muy importante, porque fíjense que Donald Trump ha usado a los aranceles o poner una serie de países en contradicciones, diciéndoles, les voy a poner una serie de multas arancelarias si ustedes no cumplen lo que Estados Unidos quiera, que está muy relacionado con la política migratoria. Es el caso de Petro. Que Petro asume la posición de que si van a mandar los deportados sea de una manera digna, para resumir, porque esa fue la posición, eso fue el debate, y no esposados como criminales, etcétera. Y eso le valió toda esa discusión con Trump sobre el problema del 25% de aranceles a las mercancías y demás. Y entonces aquí se arma un escándalo de que Petro iba a acabar con la economía nacional, etcétera. Pero resulta que si nosotros miramos todo eso con Canadá, con México, con Colombia, con el mismo Brasil, es como Estados Unidos está usando los aranceles dentro de una guerra comercial para enfrentar las discusiones, en este caso, frente al problema migratorio, que lo vamos a tocar más adelante, el problema migratorio que es muy grave. ¿Qué es el problema migratorio? El problema migratorio tiene que ver con que en Estados Unidos, teniendo una población de 330 millones, tiene 65 millones de migrantes latinos, de los cuales 44 millones son mexicanos. Pero además de eso están los migrantes asiáticos, que son 10 millones. O sea, si usted se pone a sumar los migrantes latinos, 65 millones, los migrantes asiáticos son 10 millones, son 75 millones. Y si usted compara eso con la población afro norteamericana, son 42 millones. Desde el punto de vista económico, político, étnico, la situación está cambiando en Estados Unidos profundamente, profundamente. Y esos cambios tienen que ver con la cuestión migratoria. Hay 12 millones de migrantes indocumentados. Supuestamente, Trump sacará a esos 12 millones, supuestamente. Entonces, eso es muy grave para las masas de migrantes en los Estados Unidos, pero me imagino que ustedes ya saben todas las huelgas que han habido. O sea, por un lado golpea Trump a los migrantes y por el otro lado los migrantes responden con huelgas, con luchas de masas, con movimientos de masas en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Eso no es un problema quieto, eso se está moviendo terriblemente y de una manera muy importante desde el lado de los pueblos. Entonces el problema migratorio en los Estados Unidos es un problema muy grave. El blanco, como lo vamos a ver por ahí en una foto, pues es el centro que tiene que ver con la política migratoria, ¿no? Que para expulsar. Entonces, aquí se habla de combustibles fósiles y llevar la bandera a Marte. Vamos a mirar más adelante cómo es todo eso en la concepción que tiene el gobierno de Trump y la Agenda 2025 y Elon Musk sobre todas estas cuestiones. O sea, yo quiero que miremos esto. Normalmente se dice que Estados Unidos es el país militarmente más fuerte del mundo y que esa es su fortaleza.
Eso es lo que se dice en general. Pero si ustedes miran una parte de lo que ya se dijo, de las potencias nucleares del mundo, y además observan la guerra en Ucrania, entonces Estados Unidos no es en este momento como su fuerte principal el ejército de los Estados Unidos, su fuerza armada, eso no es. Su fuerza principal está en esas tres cuestiones que están ahí. El dólar, la computación cuántica y la propaganda. Esos son los tres fuertes de los Estados Unidos. Estados Unidos mueve el dólar porque todavía no se ha podido desde los BRICS desdolarizar a los Estados Unidos o al mundo. Eso es toda una lucha, pero ese Estados Unidos sí sabe lo que le significa a él, ese dólar como, sobre todo el dólar financiero, para el control del mundo. La computación cuántica para todo el desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial. Los gringos son muy buenos en eso, en la computación cuántica. En eso le lleva ventaja Estados Unidos a China y a Rusia y a la India y a Irán. Les lleva ventaja. Por eso es importante tener en cuenta. Por eso dicen que es fuerte Estados Unidos. Y por el otro lado, la propaganda. Ustedes saben que los gringos son expertos en propaganda, sobre todo en la propaganda falsa, para inventarse vainas, crear condiciones ideológicas y políticas a favor de sus posiciones. Entonces aquí lo que es importante que tengamos en cuenta es cómo esos tres elementos de fortaleza de los Estados Unidos lleva a Elon Musk y al gobierno a esto, a este programa, que es la clave de Estados Unidos. El programa Stargate cuesta $500 millones. 500 mil millones de dólares, quedó mal ahí. Entonces, ¿qué sucede con ese programa? Ese programa está compuesto por la OpenAI, por el ChatGPT que ustedes tienen, por el SoftBank, que es una organización de tecnología en Japón, y por Oracle, que ustedes saben que Oracle sirve para todo lo que tiene que ver con centro de datos y demás. Y entonces resulta que para que funcione el programa Stargate, que tiene que ver con eso de incluyendo el viaje a Marte o el control de por fuera de la Tierra, eso tiene que ver con dos elementos que quiero mostrar aquí, que es la inmigración legal. Estados Unidos no puede hacer eso del programa Stargate si no tiene ingenieros y científicos de la India, que es este mapa, y de Irán, que es este mapa. Por eso es que Trump necesita negociar con Irán, entre otras cosas. Necesita los técnicos gringos, necesita, digo, iraníes, los ingenieros, los químicos, los físicos de Irán, que son gente muy avanzada en matemáticas y en ingeniería. Los indios, lo mismo. India tiene uno de los niveles más altos en la producción de ingenierías y en la producción de matemáticas. En Estados Unidos hay 1 millón de ingenieros indios como migración legal, 1 millón que llegaron desde hace mucho tiempo y que hacen parte de Silicon Valley. Pero como el programa Stargate necesita mucha gente de alto nivel para poder desarrollar esos programas, entonces Trump necesita iraníes e indios. Y esos dos puntos hay que tenerlos muy en cuenta en las negociaciones que Trump quiere hacer con estos dos países. Por eso hay que mirar la cosa de otra manera en la pugna interimperialista y de cómo se está moviendo particularmente Trump con Irán, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Quiere energía nuclear y electricidad con base de hidrógeno. Porque si bien es cierto que el gobierno de Trump le está metiendo duro a la producción de petróleo y de gas, hay que mirar este lado, la energía nuclear y la electricidad en base a hidrógeno, porque es otra manera como el gobierno de los Estados Unidos y pues toda su línea quiere implementar una manera de lograr ser el más grande o el primero del mundo dentro del mundo imperialista y demás. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Por eso, si queremos mirar los mapas anteriores, ¿por qué quiere negociar Trump con Maduro? Pues por el petróleo. Ese es un aspecto, por el petróleo.
por otros recursos en Venezuela. También es verdad, es por todo eso. Pero si ustedes analizan el asunto, Marco Rubio no fue a negociar con Maduro. Con Maduro fue a negociar un enviado especial de Trump, experto en inteligencia, para discutir cómo sería la negociación respecto a todo lo que tiene que ver con las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué tendría que dar Venezuela para que Trump le quite las sanciones? Pues tiene que dar, por una parte, el petróleo y por el otro lado, acuerdos de cómo sería la negociación política respecto a los futuros gobiernos. Pero este gobierno de Maduro ya tiene, para decirlo bien, bien feo, la bendición de Donald Trump. Y por eso Edmundo González y María Corina y todos esos se fregaron, porque por ahí no es el asunto con Donald Trump. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y este programa, desde el punto de vista del petróleo, del gas y de otros recursos, están muy vinculados a la discusión sobre lo que significa Venezuela en este debate y lo que significa entonces la frontera de Colombia con Venezuela. Aquí están los gigantes tecnológicos. Esta es una foto que tiene que ver con el día de la posesión de Donald Trump. Ahí está X, está Facebook, está Google. A ver quién más está ahí. Amazon. ¿Qué es? Ya no me acuerdo qué es. Jeff Bezos. Facebook también. Sí, exactamente. Y entonces, Sí. esto significa, visto de otra manera, lo que llaman la tecnocracia en Estados Unidos, que dicen que el régimen político de Estados Unidos ahorita es tecnocrático. Lo que pasa es que hay una corriente muy grande en Estados Unidos de 10 a 50 años que considera que esta línea es fundamental para el control de la economía y de la sociedad. Esta línea de los gigantes tecnológicos va a crear una situación también muy importante en el mundo y que está vinculada a este punto que también pongo aquí, que es Trump y el Estado. ¿Por qué pongo a McKinley y a Reagan? ¿Por qué pongo a esos dos presidentes? Pueden ser otros, pero es que resulta que están diciendo que Trump se parece mucho a McKinley, a ese presidente, el número 25. Resulta que McKinley fue el presidente de la guerra hispano-norteamericana por el control de Cuba. Fue el gobierno que controló Filipinas. Fue el gobierno que controló a Guam por allá en el Pacífico. Fue el gobierno que puso aranceles a un montón de países. Ese fue el gobierno que consideró el Canal de Panamá como propiedad de Estados Unidos. Entonces, algunos consideran que hay una relación histórica, digamos así, o política entre Trump y McKinley. Por eso Trump vuelve a decir, no, que el monte, el Donald debe volverse a llamar Monte McKinley, porque así se llamaba hace mucho tiempo, etcétera, que tiene que ver con el homenaje que le hace ese presidente que en ese entonces puso a Estados Unidos en una condición de control, en el caso de América Latina y el Caribe, el control de los países caribeños, y fue el que puso en discusión la importancia del Canal de Panamá. Y con Reagan, porque Reagan fue el gobierno que impulsó una línea fascista en los Estados Unidos en la década de los 80. Reagan lanzó una de las campañas más feroces anticomunistas durante su gobierno. Reagan fue el gobierno que, además de impulsar el neoliberalismo, impulsó una lucha como anticomunista, una lucha muy grande en el terreno de la ciencia, con todas las expresiones progresistas de la ciencia, es decir, todas las posiciones materialistas, todas las posiciones que sostenían ciertos puntos de vista a favor de las minorías étnicas, de las minorías sexuales, del problema de lo que significaban los afroamericanos, del problema de los inmigrantes. Hubo una lucha muy grande en el terreno de la ciencia entre Reagan, que usando su campaña anticomunista comenzó a perseguir
a todo ese movimiento revolucionario en los Estados Unidos y movimiento democrático, incluyendo feministas, el feminismo negro, etcétera. Y por eso es importante tenerlo en cuenta, y por eso algunos dicen que el gobierno de Trump se parece a Reagan en ese punto. Eso, digamos, estamos hablando como en términos históricos, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque la campaña y los debates que se dieron en Estados Unidos en la década de los 80 sobre el problema científico, hay que tenerlo muy en cuenta, porque ahora va a resurgir otra vez con las órdenes ejecutivas de Donald Trump contra una serie de posiciones culturales e ideológicas que se están presentando. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Y eso relacionado con esto, que lo ponemos así: ataque a las diversidades, una concepción colonial, patriarcal y de la cultura. Aquí yo quiero resumir diciendo esto: el gobierno de Donald Trump es un gobierno de supremacía blanca, pero al ser eso va a desarrollar una línea racista muy fuerte contra todas las minorías étnicas, en especial contra los latinos, pero eso va a ser real. Incluso va a poner de manera ilegal una serie de universidades y una serie de acciones sociales que representan o defienden a las minorías étnicas en los Estados Unidos. Fíjese que en la gráfica anterior hablábamos de la migración legal. Eso es lo que va a recibir Donald Trump. Y migración legal, esos ingenieros de los que yo estaba hablando. Pero la gran masa va a ser terriblemente atacada. El racismo en los Estados Unidos se va a exacerbar, porque eso hace parte de esa concepción fascista que tiene el gobierno de Donald Trump. Y entonces resulta que ese supremacismo blanco ha llevado ¿a qué? A que resulta que, según las proyecciones que hacen en México, dicen, en el año 2030, la fuerza laboral en los Estados Unidos, el 78% serán latinos. Y entonces eso pone en cuestión toda la línea de la supremacía blanca, porque va a avanzar mucho desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista ideológico. Las otras posiciones minorías étnicas y expresiones de pueblos en los Estados Unidos, como por ejemplo en este caso los latinos, pero el problema no solamente es con los latinos, sino con las otras expresiones étnicas que hay en los Estados Unidos, incluyendo a los pueblos originarios. Eso va a ser un ataque muy fuerte, porque entonces, ¿qué quiere hacer Donald Trump? Yo no sé si ustedes supieron que Donald Trump va a golpear muy duro y va a sancionar a Sudáfrica. ¿Por qué? Porque Sudáfrica fue el país que llevó la denuncia del genocidio en Gaza a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional de Justicia. Ahora le van a cobrar al gobierno de Sudáfrica y a esos jueces que hicieron ese proceso con sanciones. Y eso está muy complicado en la relación entre Estados Unidos y Sudáfrica. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es que Trump quiere desarrollar un programa de migración blanca hacia los Estados Unidos y va a comenzar con trasladar migración blanca de Sudáfrica a los Estados Unidos. Y ustedes saben que hay unas poblaciones blancas en Sudáfrica que son fascistas, que son unos colectivos y unas milicias demasiado peligrosas, y Trump quiere llevar esas minorías, esas posiciones blancas a los Estados Unidos. Trump va a llevar un plan de migración, pero de migración blanca para fortalecer el supremacismo blanco en Estados Unidos, y eso va a exacerbar esa lucha en ese terreno de lo que va a significar el racismo. Por eso, esa lucha antirracista que nosotros hemos mantenido hoy tiene otro concepto, hay que mirarlo hoy en otro ambiente. Eso es un aspecto. El otro es todo el debate respecto a lo que dice aquí, elementos de los nuevos derechos woke y el fin del programa DAI y todo eso, porque es que pasa lo siguiente. Desde el punto de vista de Soros está el problema woke. Woke quiere decir, pues, la línea identitaria, la línea del tribalismo y la línea de los derechos,
también de las minorías, pero desde ese punto de vista impulsado por Soros y por Obama. Eso es un lado. Ustedes saben que el lado de Donald Trump aquí es eso, reconocimiento de solo dos géneros, masculino y femenino. En Estados Unidos hace una campaña de represión contra todas las expresiones que no representen esa posición. En Estados Unidos están trabajando incluso de manera constitucional para que quede que el único matrimonio válido y la única familia válida es la de un hombre con una mujer en el concepto de una familia patriarcal tradicional conservadora. Y por lo tanto todas las otras expresiones serán reprimidas o dejadas de lado o llevadas a la cárcel. Eso va a ser una lucha, eso que digo es una lucha en la represión, pero va a ser una lucha ideológica muy fuerte, pero nosotros tenemos que diferenciarnos. Por un lado está lo woke y por el otro está la posición de Donald Trump, esa colonial patriarcal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra posición no es la una ni la otra, sino una posición revolucionaria frente a esa lucha antirracista, esa lucha en defensa y en la lucha contra las diferentes opresiones, y además el otro aspecto que dice ahí es el problema colonial, porque el gobierno de Donald Trump está empujando una posición colonial que hay historiadores que dicen que después de la doctrina Monroe, ningún gobierno de Estados Unidos había hecho una política colonial como la de Donald Trump. Eso puede ser cierto. Otros dicen que se está volviendo a la época de la Primera Guerra Mundial de la colonización directa. Bueno, hay que mirar el problema colonial de otra manera, que no corresponde tampoco a esos, llamemos principios teóricos de ese entonces, sino mirarlo en la condición de hoy, cómo se entendería ese problema colonial y el problema del patriarcado. Y entonces resulta que en cuanto al patriarcado, de esto para ir redondeando, resulta que hay un libro que ustedes conocen y han leído mucho, que se llama El origen del patriarcado, el de Gerda Lerner. Ese libro va a ser prohibido en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese libro plantea todo lo contrario en el terreno de la concepción de lo que es patriarcado y de lo que significa desde esa posición la lucha contra las diferentes opresiones. Es opuesta a la concepción de Donald Trump. Entonces ya están discutiendo que ese libro es un libro que se opone a la teoría de la evolución, etcétera. Entonces ese tipo de cosas, lo mismo que la persecución que están haciendo a obras de feministas, como por ejemplo de Nancy Fraser y Bell Hooks, por ejemplo. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Es una lucha cultural, es una lucha ideológica que nosotros debemos tener en cuenta para poder asumir nuestra posición al respecto. Y en América Latina hay una región en disputa. Eso ya lo hemos dicho hace tiempos. América Latina es una lucha entre el imperialismo norteamericano, los rusos, los chinos y en parte los europeos. Todo eso que ya dije de Panamá, todo lo de Centroamérica, eso tiene que ver con esa disputa. El problema de los puertos tiene con esa disputa. Ustedes ya saben que Milei es el régimen fascista. Ustedes ya saben lo de Bukele y el apoyo de Bukele a las posiciones de Marco Rubio de querer construir cárceles para llevar los deportados. Ustedes ya saben que Costa Rica, donde estuvo Marco Rubio, entonces Costa Rica dijo, nosotros estamos acomodándonos al régimen de Trump, nosotros no vamos a hacer lo de Colombia, no le vamos a criticar nada, no vamos a debatir eso, porque nosotros somos un país pequeño, entonces no vamos a dejar que Donald Trump destruya nuestra economía, sino que más bien apoye nuestra economía. Entonces, Marco Rubio va a Panamá, va a Costa Rica, va a El Salvador, pero también va a República Dominicana. ¿A qué fue Marco Rubio a la República Dominicana? A discutir el problema de Haití. ¿Cuál es el problema de Haití? Pues que Haití, desde el punto de vista de su estructura económico-política jurídica, tiene unas crisis gravísimas. ¿Quién las promovió? El imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo. Pero resulta que debido a todo eso hay una migración muy grande de haitianos a República Dominicana.
tanto que hay un barrio que realmente no es un barrio, sino un pueblito que se llama La Pequeña Haití, que es donde hay más de 40.000 o más de 100.000 haitianos viviendo ahí en la frontera. ¿Qué es lo que quiere el gobierno dominicano? Que ese es el acuerdo con Marco Rubio, montar un muro que sea como el muro que tienen en Israel, o un muro que sea una malla, pero en todo caso un muro para impedir que haya migración de haitianos a República Dominicana y expulsar a los haitianos de República Dominicana hacia su país. Esa posición de los dominicanos tan chauvinista, tan enemiga de los intereses de los pueblos y en este caso del pueblo dominicano, eso es una grosería y eso hay que denunciarlo, porque eso es una isla que tiene dos países y se supone que la República Dominicana debería apoyar al pueblo haitiano. Claro que el presidente de Haití dice que ellos han hecho un trabajo muy grande en apoyo a los haitianos, pero que no van a permitir, como dice Trump, criminales, etcétera, todo eso. Entonces, en América Latina, esa región en disputa es real. Hubo una pregunta que se hizo por allá en un debate que dijeron, bueno, ¿y los rusos qué tienen que ver con todo esto? Entonces respondieron de esta manera, que es un punto que hay que mirar. El triángulo ruso en el Caribe. ¿Cuál es el triángulo ruso en el Caribe? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese es el triángulo estratégico de los rusos en el Caribe. Ese es el otro aspecto que hay que tener muy en cuenta en todo este debate, porque fíjese que desde el punto de vista de Trump necesitan el control del Mar Caribe, desde el punto de vista de los rusos también, desde el punto de los chinos también, pero cada uno está jugando a la disputa de diferente manera. Y si miramos al sur de Sudamérica, pues es la misma situación, sabiendo que los Estados Unidos y los fascistas tienen un punto favorable que es Milei y tienen un punto favorable que es Paraguay para impulsar sus posiciones. Ustedes saben que incluso gente de Israel que parece que son del ejército ya están montando colonias en la Patagonia Argentina y eso hay que tenerlo también muy en cuenta desde el punto de vista de lo que Israel quiere hacer en Sudamérica, porque Israel es otro factor de disputa en América Latina y el Caribe. Entonces esas cuestiones tenemos que tenerlas muy en cuenta en esta movida de los debates internacionales y sobre todo de esas dos agendas que están aquí marcando, la Agenda 2030 de George Soros y la agenda 2025 tradicionalista y patriarcal de Donald Trump, porque eso es lo que se muestra en cada uno de los países según como cada quien ha impulsado esas posiciones. Y por último, las luchas populares en el orden mundial. Entonces yo metí aquí esta frase de Emiliano Zapata: el que quiere ser águila, que vuele, y el que quiere ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Eso dijo Emiliano Zapata, y entonces eso apliquémoslo en la situación mundial. Las luchas populares en el mundo se están agudizando. Aquí están estas fotos. Yo quería era mostrar, sobre todo en primer lugar, las fotos de los migrantes en Estados Unidos. Han habido unas huelgas inmensas en las diferentes ciudades grandes de los Estados Unidos, no solamente en la frontera sur. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto que hay migrantes que llegaron hace 40 años a Estados Unidos y muchos ya son legalizados, hay una inmensa apoyo a los migrantes indocumentados y también a los migrantes que siendo documentados también los están echando. Hay que tener muy en cuenta todo eso. Y entonces, ¿quiénes son los que tienen la vanguardia de esa lucha de los migrantes en Estados Unidos? La juventud, como por ejemplo las mujeres. La edad promedio de los migrantes, esos que yo decía, de los 65 millones, la edad promedio son 30 años de los migrantes. Y si ustedes miran las fotos de las marchas, las fotos de las huelgas, ustedes se darán cuenta que son jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Que hay de más edad, sí, también, por supuesto que las hay. Pero la estructura organizativa que se está impulsando en Estados Unidos de fuerzas revolucionarias,
de partidos e incluso maoístas, de marxistas-leninistas, de trotskistas, de socialistas, de anarquistas, de feministas, es inmenso. Si creen que eso no tiene organización, estamos perdiendo cómo es la lucha. Allá hay una situación muy, muy importante de la lucha de masas. Estados Unidos está fracturada. Se puede decir que si uno mira la lucha en las clases dominantes y la situación de masas que se está presentando en Estados Unidos, hay situación revolucionaria en Estados Unidos. Por eso no tiene nada de raro que analistas digan, Estados Unidos puede terminar en una guerra civil. Claro, eso es posible que pueda terminar una guerra civil. Y sobre todo, hay que mirar el sur de los Estados Unidos, que puede haber un levantamiento popular de los inmigrantes, donde Donald Trump mete ejército y comienza una represión más fuerte sobre los migrantes. Eso puede convertirse en otra situación mucho más dura. Y hay una serie de movimientos revolucionarios que le están apostando a avanzar en la lucha revolucionaria a partir del movimiento de los migrantes. Porque el problema del sujeto revolucionario, esa vaina, ya es de otra manera. Lenin fue el que dijo que hay que tener en cuenta a los migrantes como la fuerza principal e incluso la fuerza dirigente de la revolución socialista. Eso lo dijo Lenin. Entonces, si nosotros vamos a mirar esta lucha que están dando los migrantes, claro, ahí hay braceros, ahí hay obreros agrícolas, ahí hay carpinteros, hay de otras, hay trabajadoras de supermercados, todo eso. Claro, hay todo eso y hay estudiantes por millones. Pero si miramos el núcleo central de todo eso son los migrantes, la fuerza principal. Los migrantes son los que pueden generar una acción revolucionaria muy importante en los Estados Unidos y por eso tenemos que apoyar la lucha de los migrantes en Estados Unidos. Así como dijimos, tenemos que apoyar la lucha de las masas panameñas. Aquí nuestros vecinos que están luchando por defender la soberanía sobre el canal y sobre su propio país, que tiene dos aspectos. De un lado es la lucha contra su propio gobierno, que es un gobierno que se ha puesto al lado del imperialismo en esta lucha sobre el canal, y por el otro lado, esa lucha contra el propio imperialismo norteamericano. Entonces nosotros tenemos que apoyar esa lucha de los compañeros y compañeras panameños en este momento. Igual que debemos ser solidarios con el resto de luchas de los pueblos del mundo, volver a decir, hay que mantener la resistencia palestina, hay que defender otra vez y aún más la resistencia palestina, porque ahora es en Cisjordania. Ayer fue en Gaza, donde hay un acuerdo, pero ahora es Cisjordania. Hay que tener en cuenta eso para nuestro avance en la defensa de la lucha con la resistencia palestina por una, como decimos nosotros, Palestina libre. Pero al mismo tiempo tenemos que apoyar el movimiento de liberación kurdo, porque ya mostré cómo está la situación, está muy grave, hay que apoyar al movimiento de liberación kurdo, hay que apoyar a Rojava, hay que apoyar a las organizaciones revolucionarias en Rojava, en Siria, pues y en Turquía. Hay que desarrollar también una solidaridad con ellos y hay que desarrollar una lucha y solidaridad con el pueblo saharaui, que está en una situación igualmente complicada, por lo que ya decía, con Marruecos y con el imperialismo norteamericano, que eso se puede poner desde el lado del pueblo, pues en una necesidad de defender su propia lucha y su propio territorio. Igual las luchas antifascistas en Europa. Ustedes ya supieron, Berlín, 300.000 personas que salieron hace como 8 días, creo que fue, a una marcha contra el fascismo en Europa y especialmente el fascismo en Alemania. Eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjese que por un lado está el avance del fascismo en los partidos, en los gobiernos, personalidades asumiendo posiciones abiertamente nazis, porque en Europa esa discusión hay que tenerla muy en cuenta. O sea, es por un lado todo ese sector proveniente de los nazis y por el otro lado sectores fascistas que sin tener el vínculo directo con esa corriente pro-nazi hay que tenerla muy en cuenta en esa lucha antifascista que se está presentando y hay que apoyar esas luchas. Hay que apoyar también
las luchas que se están presentando en África. En África la situación, como vieron, es complicada, pero las masas populares están asumiendo una posición revolucionaria, democrática, al lado de los pueblos. Nosotros tenemos que apoyar también esas posiciones, lo mismo que en Asia. Aquí cabe recordar que la posición fascista ucraniana tiene mucha influencia en Europa. Los fascistas ucranianos están impulsando una política rusofóbica muy peligrosa. Bueno, no desde ahora, sino desde que se inició la guerra. Y esa posición rusofóbica no hay que dejarla que avance, porque el problema no está ahí. El problema de la guerra en Ucrania, que está perdida. La guerra en Ucrania está perdida. Yo no sé si ustedes ya saben. Trump llama a Zelensky, Trump llama a Putin. Creo que Putin invitó a Trump al Kremlin. Esa negociación ya está lista. Nosotros somos los que no sabemos cómo está la negociación, pero eso ya está lista. La guerra en Ucrania la perdió la OTAN. Pero ¿qué significa eso en los hechos? ¿Que la OTAN pierde una guerra en Europa con Rusia? Pues eso es muy grave. Y por eso ellos siguen sosteniendo que Rusia es un enemigo muy peligroso. Pero Trump dice, no, voy a negociar con Putin y voy a hacer lo posible por separar a Putin de Xi Jinping, de romper la alianza de los rusos con los chinos. Dudo mucho que eso suceda, porque eso está vinculado a todo el problema de los BRICS, por un lado, y el problema de los acuerdos de Shanghái, que es donde, en ese grupo de Shanghái, es donde está toda la movida militar y de seguridad entre los rusos, los chinos, los coreanos, etcétera, los indios. Eso no es tan fácil. Entonces, hay que tener muy en cuenta el avance del fascismo en Europa, y por eso las luchas antifascistas en Europa son igual de fuertes en la medida en que avanza ese proceso por allá. Nosotros tenemos que asumir una actitud de mantener la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños, pero también de los pueblos del mundo. Nuestra línea internacionalista hay que mantenerla, pero hay que ubicarla en el contexto del que estamos hablando, de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde los diferentes partidos políticos, los gobiernos, los estados, las colectivas tienen que asumir un punto de vista respecto a esta situación, porque la lucha va a ser fuerte, no solamente lucha política, también lucha ideológica y lucha cultural, y nosotros debemos estar dispuestos a enfrentar con una posición ordenada y clara, revolucionaria, lo que está viviendo en estos momentos. Entonces, yo concluyo diciendo todo eso, que frente al nuevo orden mundial de la lucha interimperialista entre Rusia, China y los Estados Unidos, debemos estar con una posición revolucionaria al lado de los pueblos en sus luchas, pero al mismo tiempo tenemos que analizar cómo se está moviendo ese nuevo orden mundial, de tal manera que sepamos diferenciar los dos polos del debate, de esos que mostré en la diapositiva, y tomar nuestra posición independiente, que de paso ya hemos planteado muchas cosas sobre el problema cultural y sobre el problema ideológico, sobre el problema de la lucha con las diferentes opresiones, pero tenemos que usar todo eso que conocemos, pero para el momento actual. Entonces, muchas gracias y dejo aquí. Bueno, compañeros y compañeras, pues esa fue la charla de nuestro compañero Pedro Miguel Tapia. Muchos elementos políticos que hemos venido tratando, incluso de los diferentes sectores, el sector obrero, el sector estudiantil, y que nos llevan a confrontar en la lucha de las mujeres, como lo mencionaba también el profe, en el sector juvenil, que nos llevan obviamente a reflexionar sobre la necesidad de nuestro actuar también con una influencia en todo lo que tiene que ver con la lucha internacional. Entonces, profe, hay algunas preguntas, ¿sí?, que yo las he sacado por acá. Igual estamos diciendo a los compañeros y compañeras, pues la idea no es alargarnos tanto. Ahí nos preguntaban que cuándo va a ser la próxima
la próxima escuela, ahí nos preguntaban, les decíamos sobre los temas, les invitamos a diligenciar el formulario de asistencia para poder tener sus datos de correo, celular, meterlos a quienes no están en los grupos, a los compañeros y compañeras que se vincularon por primera vez a estas charlas de MODEP, pues sepan que nuestro movimiento político es un movimiento de puertas abiertas para todos los hombres, mujeres, que consideran que otro mundo es posible y que luchan porque otra Colombia pues también sea posible, ¿cierto? Entonces es importante para nosotros y nosotras tener los datos. Frente a las preguntas que se han recogido, pues hay una, profe, muy concreta con respecto a la caracterización que le damos a China, ¿cierto? Creo que hubo como un acuerdo, incluso un saludo de un compañero con respecto a que mencionáramos los 3 imperialismos, pero nos dicen, quisiera conocer cuál es la caracterización que se hace de China y su plan estratégico para el mundo. Buenas noches, gracias. Bueno, esa pregunta la hace el compañero Johan Ávila aquí desde Bogotá. Le agradecemos la pregunta, Johan. Vamos a ver qué nos responde el profe, porque es una pregunta gruesa, es una pregunta que nos mete en un debate gruesísimo, ¿sí? La vamos a conectar a una pregunta que hace la compañera Daisy Borigua, o más bien una solicitud que se refiere a usted, profe, a la lucha popular en el Congo y lo que ha sido recientemente una masacre de mujeres que hubo allá, ¿cierto? Frente, pues me imagino que los móviles y demás. El compañero Samuel nos pregunta que por qué se habla en la exposición de la posición geoestratégica de Colombia sobre los 2 océanos si los países de América Central tienen la misma condición, ¿sí? ¿Cuál es el papel fundamental ahí de Colombia en ese sentido, ¿cierto? Pues en este momento, compañeros y compañeras, si hay otras preguntas, nos las pueden hacer llegar acá por el chat. Bueno, el compañero Alirio, hola, se habla de que USA, China y Rusia son países imperialistas, sin embargo es importante poder distinguir cómo cada uno expresa el imperialismo, ya que el trato de USA y China con otros países es radicalmente diferente, entonces ¿por qué se pone a los 3 países en el mismo costal? Bueno, pues ahí para el compañero Alirio y saludándolo obviamente por su participación acá, un debate muy importante que se dio en la charla transversal fue el de la multipolaridad, ¿cierto? Y porque estamos hablando de un nuevo orden mundial. Entonces, pues ahí nuestro profe le vamos a dar obviamente los últimos minutos, agradeciéndole mucho, profe, diciéndoles acá pues que de parte del Ejecutivo también saludamos la participación, tenemos un récord acá maravilloso, 105 compañeros, compañeras se conectaron esta noche, igual como les decíamos, la 105 se mantienen 82, ¿no? Bien, profe. Estuvo bien el jale ahí. Entonces, como se dan cuenta, con un material gráfico que también nos han solicitado, entonces por eso estamos recogiendo los contactos y demás, y la idea es que ustedes repliquen y sobre todo que amplifiquen y complementen pues todos estos debates que se dan, porque es un proceso permanente que hacemos como MODEP, de estar observando la situación internacional, la situación nacional para poder definir nuestro andar. Entonces, pues con eso le daríamos la última intervención al profe. ¿Y eso cuántos minutos son? Eso, ¿cómo es? Pues bueno, no sé, la audiencia se nos está yendo, profe. Tenemos 81 personas, la idea es no terminar con menos de 80, sí, unos 10 minutos. Bueno, yo todo, ¿sí? Listo, 10 minutos. Mire, yo de eso diría lo siguiente, es que si nos vamos a poner en una discusión sobre las caracterizaciones de China y Rusia, de si son o no imperialistas, pues aquí nos quedamos en un debate larguísimo. Me parece que eso tiene mucho que ver con el debate de los BRICS. Yo lo sostengo ahí, porque hay posiciones que dicen la multipolaridad democrática, que es una multipolaridad centrada en los BRICS. Entonces se supone que Rusia y China no serían países imperialistas. El país imperialista sería Estados Unidos. Pero los otros 2 países, Rusia y China, como parte de los BRICS que están apoyando los pueblos que están desarrollando infraestructuras y demás, no corresponderían a esa categoría. Entonces, si miramos desde ahí esa discusión de poner al mismo nivel la discusión, entonces yo quiero volver pues al tema. Es que la primera diapositiva dice, el nuevo orden mundial significa la lucha interimperialista entre Rusia, China y Estados Unidos. O sea, para decirlo de otra manera,
no se considera a esos tres países países imperialistas. Entonces, ¿que son distintos? Pues claro que son distintos. Estados Unidos es una cosa, el imperialismo ruso es otro y el imperialismo chino es otro. No se nos olvide que la Unión Soviética existió y después, cuando llega la restauración del capitalismo, entonces tenemos a Rusia como país imperialista y sabemos que China fue socialista durante la época de Mao y después viene la restauración capitalista y ahora China es una potencia imperialista. Entonces, claro, en ese sentido también es diferente China a Rusia, por ejemplo, y los dos a los Estados Unidos. Eso es bastante claro. Pero esa es la discusión. La discusión es quién disputa el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no lo disputa solamente Trump, lo disputan ellos tres, porque ellos tienen una fuerza muy importante, fuerza política y fuerza militar. Por eso ponía yo ahí la gráfica esa del poder nuclear de ellos tres y sobre todo el poder nuclear del que está en el centro de esa gráfica, que es Rusia. Entonces esas cuestiones tenemos que mirarlas y no es, entonces poner los tres al mismo nivel es poner tres imperialistas y cada uno con sus características. Pero no nos perdamos de vista, no creamos que China, por ejemplo, que no usa la fuerza militar, sino usa la persuasión a través de inversiones en infraestructura, por ejemplo, entonces sus intenciones son dentro del esquema del plan estratégico de China Popular a favor de los intereses de los pueblos en la medida en que China va a desarrollar un socialismo diferente y demás. Entonces, todas esas cuestiones tienen un aspecto de buena vecindad, digamos así, pero hay que mirar más al fondo de eso y lo mismo con Rusia y mirar lo que significa la relación entre Estados Unidos, Rusia y China en América Latina. Por eso hablamos de una disputa entre los tres. Eso es un debate muy grande, pero para mí esa discusión sobre el nuevo orden mundial tiene que ver también de cómo se interpreta la participación en los BRICS. Por ejemplo, hay gente que dice, gobierno tiene que meterse en los BRICS. El gobierno Petro no se ha metido en los BRICS, se metió en la iniciativa de la ruta y la seda, que es diferente. Y hasta ahí la cosa funciona. Entonces, bueno, eso quiero decir porque se va el tiempo. Y lo otro era, que era lo del Congo. Y lo de los dos océanos. Es que voy a coger lo de los dos océanos y al final lo del Congo me muestra lo de África, me da el favor. Yo estaba hablando de la ubicación geoestratégica de Colombia. ¿En dónde? En Sudamérica. Entonces, geoestratégica, dígase bien, la ubicación de Colombia en Sudamérica es bioceánica. Y es curioso que los estrategas imperialistas tengan en cuenta lo que significa Colombia desde el punto de vista de esa posición bioceánica. Ellos sí lo tienen en cuenta, de eso que estoy diciendo cuando miramos ese mapa que está ahí. Es que es demasiado importante esa ubicación de Colombia en el contexto internacional. Que nosotros consideremos que es un país chirriquitico sin sentido, eso es otra cosa, porque es una visión errónea sobre cómo mirar las cosas. Desde el punto estratégico y geoestratégico, Colombia juega su papel precisamente porque es bioceánica. Yo no estaba hablando de Centroamérica, de Suramérica, pero aún así no es lo mismo, salvo que me demuestren que Costa Rica o Guatemala u Honduras es lo mismo en la ubicación geoestratégica que Colombia, en el punto donde está en Sudamérica. Entonces, Colombia está jugando un papel que la gente, bueno, puede ser que no lo tenga en cuenta, que crea que esa ubicación no tiene ningún sentido para los imperialistas, que no tenga ningún sentido para las clases dominantes, pero es que también debe verse que tiene un sentido para los revolucionarios colombianas y colombianos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros vecinos? Eso es un problema estratégico, con nuestros vecinos, o sea, Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, que todos están en conflicto. Miremos eso, analicemos eso es todo lo que puedo decir y al final lo del Congo. Como yo cogí África en general, el Congo tiene un problema
gravísimo que tiene que ver con el debate que ya puse de la disputa que hay por allá. Entonces la disputa es que hay una fuerza étnica en el Congo que está luchando contra otra y que ha cometido una serie de masacres muy tremendas, incluyendo mujeres, como estaba diciendo la compañera que preguntó, que resulta que tiene que ver con las riquezas del Congo y también, si usted ubica el mapa, tiene que ver es cómo entra el Congo dentro de la disputa entre Rusia, China, Estados Unidos y Turquía. El Congo está jugando ese papel. Lo que pasa es que, claro, si uno mira cómo es digamos, cómo aparece la noticia y todo eso de las masacres, pues claro, es que es todo eso, allá son unas masacres muy terribles, incluyendo lo que dicen de las masacres de las mujeres, pero lo que está en el fondo de eso es cómo el Congo hace parte de la dinámica de todo ese proceso, incluyendo que se está moviendo una línea del yihadismo, por ejemplo, en toda esa región, y no se nos olvide que además del yihadismo hay fuerzas paramilitares y demás allá. Entonces, lo que quiero decir al final con esto del Congo es que tiene que ver con toda la disputa que ya mostramos y que hay que tener muy en cuenta eso, aunque es verdad que las masacres de mujeres allá son terribles, pero esas son las masacres que han hecho de las mujeres en muchos países en esa lucha que se están enfrentando. Bueno, ya. Bueno, compañeros y compañeras, entonces esa ha sido nuestra primera sesión de la Escuela Permanente de Formación Política María Mora. Nos han preguntado que por qué María Mora, creo que ella está por acá, pero hemos dicho que es un homenaje en vida a nuestra compañera, luchadora, artesana, defensora de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, referente territorial, que está metida en la lucha hoy, por ejemplo, de la defensa de las plazas de mercado aquí en Bogotá, y bueno, que nos inspira con su lucha. Por eso nuestra escuela pues orgullosamente lleva ese nombre. Agradecerles a todas, todos que se conectaron esta noche. A quienes han preguntado, pues el material queda ahí a disposición. Como se han dado cuenta, pues es un material muy bueno, con mapas, con estadísticas y demás, y pues que también está acompañado de unos artículos que seguramente pues iremos compartiendo de las discusiones que damos con nuestro CN y demás. Entonces, frente a lo que preguntaron de la periodicidad, ya hice una consulta por acá, nos comprometemos como ejecutivo a que estas sesiones se hagan cada mes. Sí, una mensual. Entonces, en el marco de la ruta a la Asamblea Nacional, que ustedes saben que es nuestra tarea principal como MODEP, junto a las otras tareas, donde obviamente se suman también esas tareas internacionalistas a las que nos hemos vinculado de diferentes formas. Por ejemplo, el día de ayer suscribimos una petición de que no sean ejecutadas 2 compañeras kurdas que están detenidas en Irán y donde el régimen iraní las ha condenado a muerte. Entonces, todas estas campañas se vienen moviendo. Tenemos compañeros, compañeras presos políticos, por ejemplo, en México, el caso de Perú. Ustedes se acuerdan, una de las sesiones de cierre nuestra el año pasado, ¿fue este año? No me acuerdo. Fue el año pasado, ¿sí? Con los compañeros, compañeras del Movadef, con los abogados, pues, del caso Perseo. Entonces, seguimos allí y sabemos que desde los diferentes trabajos y demás, pues, hay muchas causas internacionalistas que acompañar. Compañeros y compañeras, un abrazo muy, muy fuerte. Cuídense mucho, por favor. Las necesitamos formándose.